los años cuando van llegando estas fechas, que es releer un libro de un escritor israelí que se llamó Shai Agnon. El libro se llama Yamim Noraim. Y me di cuenta este año, en medio de la vorágine, los preparativos y otros menesteres, no lo leí lo suficiente. Así que ayer no pude con mi genio, o mejor dicho, no pude con mi culpa. Así que mientras todos dormían en casa, yo me puse a hojear y a releer un poco el libro. Y encontré un fragmento fantástico del cual les quiero comentar hoy. Esto no estaba preparado. Esto es improvisado. Lo grabé en un video hoy, pero si alguien no lo vio, vale la pena repetirlo. Un gran rabino, un hasid de la vieja Europa, le llega una carta del hijo, ¿no? Pero, ¿saben cómo era antes? Las cartas te podían llegar en cualquier momento, dependía de muchas de las vicisitudes del camino, del humor del emisario, del cartero. La carta le llega cuando justo entre Rosh Hashanah y Kippur. Por lo que el rabino no tiene ni el tiempo ni la predisposición emocional como para sentarse a responderle extensa y apropiadamente al hijo. Entonces le dice, voy a aprovechar la oportunidad tan solo para escribirte unas líneas. Te quiero decir algo. Y el primero de los deseos es el siguiente. Le dice este rabino a su hijo. Deseo que en el nuevo año que comienza, Dios te dé fuerza y sabiduría para renovarte, no solo hoy, sino cada día. Renovarnos es una de las tareas principales en las que nos embarcamos en estos días. Y por eso nos pareció oportuno, como este rabino mencionarlo en la carta, hacer hoy un servicio de juventud íntegramente liderado y conducido por nuestros y nuestras jóvenes. Que no solo oficien el servicio, que no solo canten, que no solo toquen la guitarra, el piano, el cajón, sino que también hablen. Así que tenemos con nosotros a nuestro querido Tommy, que nos va a ayudar a articular un mensaje para transitar estos días. Bueno, ahora sí, hablemos de lo que está sucediendo ahora. La tradición judía conoce lo que llamamos un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es una pausa, una especie de puente de transición entre dos extremos, entre dos polos, o en este caso, entre dos tiempos. Un intervalo es un momento bisagra. Y este Shabbat es un Shabbat bisagra. Es un Shabbat particular. Se llama Shabbat Tshuva, recibe un nombre especial. El Shabbat de la Tshuva, es decir, el Shabbat del retorno, el Shabbat de la reflexión, el Shabbat del arrepentimiento, si se quiere. Es el Shabbat que media entre Rosh Hashanah, el nuevo año que ya va despuntando, y Yom Kippur, que vamos a conmemorar aquí tan solo en algunos días. En realidad, no solo Shabbat Shuva es un intervalo, sino que la naturaleza misma del día sagrado es la de la transición, la del interín, una tregua entre dos momentos. Shabbat es, en cierto sentido, la nada en un todo. Es un momento de descanso, de relajarse, de hacer nada, luego de toda una semana atareada. O quizás sería más correcto decir que Shabbat es un todo en la nada misma de una semana vacía de contenido. Es Shabbat quizás momento de hacer, momento de pensar en lo importante, momento de aprender, momento de tantas cosas para las cuales en la semana no tenemos tiempo. Ahora que Tommy dice esto, yo los quiero invitar a correrse por unos momentos de la lógica del tiempo. Venimos hablando del intervalo en el orden de lo temporal. Pero el intervalo tiene un lugar también en otra lógica, que es la del espacio, la de lo concreto. La idea del intervalo no solo da forma a nuestra concepción, al modo en el que entendemos el tiempo, sino que también, si se ponen a pensar, demarca, señala las coordenadas
espaciales de nuestra propia historia. A ver, pónganse a pensar, les voy a hacer una pregunta a los chicos, a las chicas acá. ¿En qué lugar físico, geográfico, transcurre la mayor parte de los relatos de la Torá? En Egipto, me dicen por ahí. ¿Dónde más? Tengo Egipto. ¿Qué dice Adi por allá atrás? El desierto. Si se ponen a pensar, el lugar donde transcurre la mayor parte, el grueso de la crónica bíblica, no es ni Egipto, la tierra de la opresión, ni Israel, la tierra prometida, sino el desierto. Antes hablábamos del tiempo bisagra, los momentos bisagra. Bueno, la mayor parte de la crónica que hace nuestra memoria colectiva transcurre no en un tiempo bisagra, sino en un momento bisagra, en un lugar equidistante entre el punto de partida y el destino de llegada. Algo bastante similar al lugar y al tiempo que habitamos en estos momentos, en este Shabbat. Este intervalo, pensado como tiempo o como lugar, nos remite a la idea del vacío. En él no hay nada, como en el relato de la creación, Hoshech al Pnei Teom, la penumbra sobre el abismo, la nada sobre la nada misma. Depende de cada uno de nosotros darle forma a la nada, dotar, llenar de contenido ese intervalo, esa cáscara vacía. Pero a veces, partir de la nada misma, empezar de cero, como se dice, puede resultar difícil. Por eso quizás, mientras transitamos este periodo particular del año, los Aseret y Yemei Teshuvah, que median entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, podamos encontrar una pista para recomenzar, para darle al vacío siempre abierto de la existencia una nueva forma. ¿Qué tal si comenzamos por la Teshuvah, entendida como la introspección o la reflexión en busca del arrepentimiento sincero? ¿Cuántas historias en la Torá, en el Tanaj, conocen que hablan acerca de esto? De la reflexión en busca de lo que acaba de decir Tommy, del arrepentimiento. A mí se me ocurren algunas. De hecho, una de las inaugurales. Caín, quien al principio no toma responsabilidad del derramamiento de la sangre de su hermano, ¿qué hace luego? Comienza a vagar, a caminar, a errar sin rumbo por el mundo entero buscando, quién sabe qué, quizás un camino, el camino para arrepentirse, el camino para revertir, si no el pasado que ya está clausurado, que es irremediable, al menos sí revertir su destino. Se me ocurren otras historias y casualmente, en realidad se le ocurrió a Tommy esto. Casualmente todas estas historias hablan del vínculo fraterno, el vínculo entre hermanos. Jacob y Esaú, por ejemplo. Jacob está sumido en el remordimiento prácticamente a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Por el modo en el que él engañó a su propio hermano. Y es solo a partir de un hondo y largo proceso de reflexión que, si recuerdan, el relato está vestido, digamos, bajo el halo y las imágenes de los sueños, que Jacob finalmente puede concretar el ansiado reencuentro con su hermano. ¿Y qué historia leímos en Rosh Hashanah? La primera y la segunda mañana de Rosh Hashanah. La Akeidat Yitzhak. El sacrificio trunco que no se llegó a completar de Yitzhak por parte de su padre Abraham. De alguna manera quizás se puede pensar la historia de la Akeidat como una historia que gira en torno del arrepentimiento. ¿El arrepentimiento de quién? Del propio Abraham. Quizás la Akeidat, el intento del sacrificio de Yitzhak, es una pantomima. ¿Saben lo que es una pantomima, chicos? Es una especie de puesta en escena, una especie de obra de teatro en la que se intenta representar algo, lo que se intenta representar por medio del sacrificio que no se termina de concretar de Yitzhak. Es quizás la culpa, el peso agobiante que lo embarga a Abraham por haber hecho ¿qué? Por haber expulsado de su casa a su propio hijo. Y en el relato de la Akeidat juega un papel fundamental el arrepentimiento de nuestro patriarca, de Abraham. ¿Puedo improvisar yo también? Por favor. ¿No se arrepiente quizás también Dios en algún momento de la Torá? Leímos Noaj
hace poquito en la tefilá familiar, y Dios, Adonai, quiere empezar de vuelta el mundo, quiere tirar todo abajo y construir de vuelta. Mismo Dios se equivoca quizás y se arrepiente. La halajá, la ley o el pensamiento judío, es categórica al identificar el instrumento fundamental para llevar a cabo y concretar la ardua tarea del arrepentimiento. Maimónides, Rambam, lo menciona en su famoso tratado sobre la teshuvá. Se trata de una conjunción entre el pensamiento y la acción que deben ser articulados en lo que podría ser el tesoro más valorado de nuestro pueblo, la palabra. El arrepentimiento que no lleva a una palabra sincera de perdón no es un arrepentimiento completo. Los maestros de la palabra en nuestra historia son los maestros del Talmud. Y ellos explican que Yom Kippur expía, es decir, borra automáticamente todas nuestras transgresiones, pero en un ámbito determinado de nuestra vida, en el ámbito de lo religioso, de lo ritual. Piénsenlo así, todas las veces que vinieron acá y no rezaron con verdadera intención, o todas aquellas ocasiones en las que no te comportaste de acuerdo con los estatutos y los valores de nuestra tradición, todo eso, no te preocupes, va a ser enmendado, corregido y rectificado automática e inmediatamente con la llegada del día más sagrado del año, de Yom Kippur. ¿Y qué tiene que hacer uno? Absolutamente nada. El día del perdón, Yom Kippur, expía por nosotros todas nuestras culpas en el ámbito de lo ritual. Pero ¿qué pasa cuando los errores los cometemos no ante Dios, sino ante el otro? ¿No despreciaron en ningún momento del año que pasó a sus maestros? ¿No ignoramos en alguna ocasión a nuestros amigos, a nuestras amigas? ¿No desatendimos a nuestros seres queridos, a quienes nos necesitaron? ¿Qué sucede en este caso? Yom Kippur, dicen nuestros sabios, no ejerce ningún efecto, no borra automáticamente ninguna culpa, no en el ámbito de las relaciones interpersonales, no cuando se juega nuestro vínculo con el otro. Somos nosotros quienes tienen que actuar para enmendar, para corregir la situación y para sanar lo que está herido, para sanar el vínculo. Y actuar no es pedir perdón, porque pedir perdón es muy fácil. Yo le hago algo a alguien y le pido perdón. Lo que hay que hacer es arrepentirse, que no es lo mismo. Un arrepentimiento puede llevar a un pedido de perdón, pero tiene que estar sí o sí el arrepentimiento. ¿Y cómo le demuestro mi arrepentimiento a alguien? Tiene que pasar un tiempo, hay un tiempo mínimo, un tiempo máximo para arrepentirse. Debe pasar algo, debe haber un hito, un momento que marque si yo me arrepentí o no. Y del otro lado también, cómo yo, si me lastiman, perdono a alguien que me lastimó. Cómo confío en si el pedido de perdón, el arrepentimiento, es sincero. ¿Cómo vuelvo a esa relación? ¿O cómo hago que cicatrice la herida? Porque la herida queda. No van a encontrar en mí, ni en Jordi, una respuesta a estas preguntas. Y tampoco deberían buscarla en la Torá, en los textos clásicos, en el Talmud. No van a encontrar recetas prefabricadas para pedir perdón, para arrepentirse. ¿Por qué? Porque la razón es muy simple. El proceso de reconciliación es algo sumamente íntimo y personal. Cada uno lo vive, lo llora, lo abraza, lo siente a su manera. Sin embargo, lo que sí es universal para todos nosotros, en este caso, es que la reconciliación, el perdón, el arrepentimiento son el resultado de un tiempo, de un proceso vivido en intensa reflexión. Entre un error y una reconciliación, entre una herida abierta y una que cicatriza, entre una pelea y una tregua, hay un intervalo, la teshuvá, por la que todos debemos pasar. Que podamos transitar este tiempo de intervalos, estos momentos de silencio externo y de diálogo interno, tal como lo hacemos siempre, juntos en comunidad, porque solo así el vacío empieza a colmarse de sentido. Shabbat Shalom y Gmar Hatima Tova. Shabbat Shalom. Gracias, tú.
Ahora, ¿quién toca el piano?